discípulos. Son discípulos, ya no son ovejitas, ya son discípulos. Amén. Bueno, quiero hablar el día de hoy acerca del Espíritu Santo. Me gustaría saber, ¿me ayudas, Manuel? Ponle una pila al otro micrófono porque les voy a preguntar y quiero que quede. Así se lo van pasando. Nada más para esto. Ahorita les quiero preguntar. ¿Qué entienden? ¿Mandé? Sí. A ver, y vamos. Levante la mano el que quiera contestar. ¿Sí? Cuando hablo del Espíritu Santo, ¿qué entienden? A ver, ¿quién me puede decir quién es el Espíritu Santo? A ver, pero con el micrófono para que quede grabado y Sí. Pati y luego Coque y luego ¿quién más levantó la mano? Y Manuel y Lupita. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios. A ver, Coque y luego Manuel y luego Lupita. Y después de Lupita no sé si alguien más levantó la mano. El que nos proporciona los dones y talentos y nos hace usarlos para la vida diaria. A ver otra vez. Okay. El que nos proporciona los dones y talentos y nos hace usarlos en la vida diaria para llevar discípulos a Dios. Bueno, fíjate, la cosa es el que nos proporciona los dones y talentos, sí nos proporciona los dones y talentos, pero si lo vemos de esa manera, pues lo veríamos como una herramienta y no es una herramienta, ¿verdad? Lupita. Una de las tres personas de la Trinidad y el Consolador, el que nos dejó, pues, Jehová, es una de las tres personas del Espíritu Santo. Manuel. Yo creo que es la esencia misma de Dios, la naturaleza es pues como decía, como nos explicaba usted otro día, es el neuma de Dios, es el mismo espíritu, es todo lo que Dios puede ser encapsulado en un espíritu mismo. Y bueno, hoy en día es como maestro, es nuestro maestro, nuestra guía a seguir. A ver, Pati. Es el que nos da vida y es el Consolador, ¿no? El Espíritu Santo es el que da vida. Amén. No sé, bueno, yo aquí. ¿Hay más? Acá, Checo. El Espíritu Santo es, bueno, si lo dividimos en las dos palabras, es Espíritu y Santo. Entonces, Espíritu para mí es un sentir o una forma de verlas, de sentir las cosas, y Santo pues es apartado para Dios, entonces es una forma de sentir como lo siente Dios. ¿Hay más? ¿No? Apaga el micrófono. Ok, ¿qué idea teníamos del Espíritu Santo? Porque la verdad es algo, hablar del Espíritu y hablar de la Trinidad o Triunidad es algo bien complicado, ¿sí? Y si se fijan, los conceptos que cada uno tenemos son conceptos diferentes. El micrófono se oye más bajito, ¿eh? Que el que traía, déjame subir un poco. Bueno, es que yo me oí más bajito. Ok, el Espíritu Santo es Dios mismo, así de sencillo. Juan 4, vamos a Juan 4:24. Fíjense, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza vital o la fuerza de Dios, algo así le llaman. Pero no, es Dios mismo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Pues cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Y es algo que no podemos encapsular, o sea, está todo lo contrario de encapsulado, está regado por toda la creación.
Algo que yo he sentido, y es un sentir personal, cuando hablamos del Espíritu de Dios y hablamos de Dios mismo, si yo les digo, ¿qué es más grande, el huevo o la gallina? Ajá, ¿qué es más grande, el huevo o la gallina? O sea, no puede ser el huevo más grande que la gallina, es imposible. Es imposible que el universo, a pesar del tamaño que tenga, sea más grande que Dios. ¿Mandé? ¿Sí? Dios hizo todo. De hecho, si ustedes se meten un poquito a estudiar, los científicos, algunos científicos ya no hablan de universos, sino hablan de multiversos, como que hay varios universos. Si hablamos del universo grandísimo, imagínate ya varios universos, estamos hablando de algo grandísimo. Y Dios es más grande que todo eso. Ok, Juan 6:63. Iván. Porque dice, Dios es espíritu, y después dice, creador de espíritu, Ahí voy para allá. Ese es el que iba. Juan 6:63. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Ok, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Bueno, la definición en esas dos palabras usa la misma raíz griega, que es neuma. La palabra griega neuma. Y hay una definición de Tyler que dice, neuma es la tercera persona del Dios Trino. Entonces, cuando estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de otra cosa, sino del mismo Dios. O sea, Dios es el que da vida. Ok, entonces quiere decir que el traductor decidió ponerla con E minúscula porque así le pareció correcto, porque los originales vienen en hebreo y en arameo. Entonces, para mí, ahí debería de ir con mayúscula, porque estamos hablando del Espíritu de Dios, porque Dios es el que da vida. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Ok, entonces la definición de Tyler dice, la tercera persona del Dios Trino, el Espíritu Santo, coiguales. Sí se entiende lo que quiere decir coiguales, iguales en la misma manera que Dios, o sea, coideales, coeterno, o sea, eterno juntamente con Dios, con el Padre y el Hijo. Algunas veces refiere de una manera que hace hincapié en su personalidad y carácter, o sea, el Espíritu Santo piensa, siente, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vemos características de una persona, quiere decir que el Espíritu es una persona. ¿Sí? Y es la persona de Dios mismo. Hace hincapié en su personalidad y carácter. A veces se hace referencia en una forma que hace hincapié a su trabajo y el poder. Nunca se refiere como una fuerza despersonalizada. O sea, que es lo que te digo, mucha gente lo ve como el poder de Dios o la fuerza de Dios, y no es Dios mismo. O sea, porque piensa. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes usar tu fuerza, pero tu fuerza no piensa, el que piensas eres tú. Entonces no estamos hablando de una fuerza despersonalizada cuando hablamos del Espíritu Santo. Dice, el espíritu racional, el poder por el cual el ser humano siente, piensa, decide. Dice, poseía del poder de saber, desear, decidir, y activa la vida que da el alma. O sea, sin el soplo de Dios en nuestras vidas, que es el mismo Espíritu Santo, no tendríamos vida. ¿Sí? Por eso es el que da vida al alma. Más alto que los ángeles, más elevado que los ángeles más elevados, e igual a Dios. La naturaleza divina de Cristo, la disposición o influencia que llena y gobierna el alma de cualquiera, la eficiente fuente de todo poder, efecto, emoción, deseo. Y algo que se me hizo muy interesante, dice, se traduce también como viento o autorrespiración, viento de la nariz o boca. Y ahorita voy a ligar esto con algo. La definición del Strong dice una corriente de aire, es decir, la respiración, explosión
o brisa, pero no nada más es la respiración, porque estamos hablando de que siente, ¿sí? Piensa, etcétera, etcétera. Dice, una brisa, por analogía, figurativamente, un espíritu, es decir, un ángel sobrehumano, humana, el alma racional, por implicación, principio vital, disposición mental, divino o de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la vida, el espíritu, la mente, etcétera, etcétera. Fíjense, ahorita voy a ligar algo que dije ahí. Estamos hablando del Espíritu Santo, siente, piensa, etcétera. Es como una persona. Y yo cuando estuve estudiando acerca de esto, me llamó algo la atención, porque la misma palabra que se usa para el Espíritu de Dios se usa para el espíritu humano. Por eso cuando vemos en la Biblia que habla de un espíritu humano, la maneja con E minúscula, y cuando es espíritu de Dios la maneja con E mayúscula. Pero la raíz es la misma. Ahora, en la Reina Valera muchas veces pone espíritu lo que tiene que ser actitud. Por ejemplo, cuando dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente al resto del pueblo, se refiere a que traían una actitud diferente, pero no está, en realidad no es el espíritu. Por eso es importante a veces irnos a los originales para ver de qué está hablando. Yo estaba platicando con mi pastor en la semana y dije, ¿sabes qué? No sé si sea una locura, pero es algo que traigo. Que el espíritu que tenemos, el que nos da vida, lo que la Biblia, lo que algunos traductores manejan como espíritu humano, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. Y la Biblia dice, el espíritu regresa a Dios, quien lo da, o sea, no nos pertenece. Lo único de nosotros es el alma, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿sí? Pero el espíritu es de Dios. Por eso Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, el espíritu siempre está listo. El espíritu sabe las cosas de Dios, y lo dice, y se las revelará. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Entonces yo algo que a lo mejor es un poco de especulación. Por ejemplo, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana, yo siento que tiene el Espíritu Santo, no activo en la misma forma como nosotros lo tenemos, ¿sí? Sino en una forma como limitada, nada más para darle vida a esa persona, porque es el que da vida. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu que está dentro de nosotros se activa de maneras inimaginables. Por ejemplo, dice la Biblia, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros o mora en nosotros, dice que vivificará vuestros cuerpos mortales, ¿sí o no? Entonces, cuando recibimos a Jesús, se activa el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ya está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo cubre todo y lo llena todo, ¿sí? Entonces está dentro de nosotros y se activa. Por eso ahora, ¿sí? En Cristo podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores, ¿sí? Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hice las hará y aún mayores. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Ahora, fíjense, vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Ajá. Pues se supone que si declaraste a Jesús como Señor y Salvador, pues eres un cristiano, porque tienes que creer en Cristo. ¿Cómo vas a confesar a aquel en quien no crees? ¿Me explico? Tienes que creer en Cristo. A lo mejor, yo les he dicho que hay una diferencia entre recibir a Jesús como Señor y recibir a Jesús como Salvador, ¿sí? Hay gente que recibe a Jesús como Salvador, o sea, lo único que le interesa es que Jesús los ayude y los salve, pero no les interesa seguir a Jesús, ¿sí? Y el que recibe a Jesús como Señor, a un Señor se le obedece. La palabra Señor significa dueño, ¿sí? Génesis 2, 7 dice, entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. En la otra versión dice aliento de vida, ¿verdad? Entonces, fíjate,
Ya habíamos hablado esto anteriormente. Cuando Dios crea al hombre, haz de cuenta que hace el muñeco, y entonces sopló. Una de las traducciones que estábamos leyendo es corriente de aire o respiración, ¿verdad? O exhalación, ¿sí? O soplo, como estamos hablando también del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios sopla en el hombre, está el muñeco sin vida, que Dios formó del polvo. O sea, hizo el muñeco de barro, ¿sí? Entonces, sopla, pero la manera interesante como sopla o como exhala el Espíritu de Dios es a través de la palabra, ¿sí? Dice en Génesis 1.28, dice 1.20, a ver, pon Génesis 1.27 y 28. ¿Alguien me puede pasar mi Biblia? Génesis 1.20, es que casi no alcanzo a leer desde aquí. Sí, Génesis 1.27 y 28. Yo creo que va a ser el libro más difícil de encontrar. Génesis 1.27 y 28. Fíjate, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Entonces, crea el muñeco de barro, y entonces exhala o sopla el aliento de vida, o sopla el Espíritu Santo dentro del hombre. Pero ¿cómo es que lo sopla? Fíjate, dice, y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicados, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces, etcétera, etcétera. Cuando Dios habla la palabra, está exhalando. No sé si me explico. La manera de la exhalación de Dios, ¿sí? De poner el Espíritu de Dios en el hombre, es a través de la palabra, ¿sí? A través de la bendición que le da, que es una declaración. Haz de cuenta, cuando Dios crea ese muñeco, su cerebro, ¿qué tan lleno está? Está vacío. El disco duro está vacío, no tiene absolutamente nada el disco duro. Entonces hay que llenarlo de información, hay que ponerle información para que pueda trabajar. Y entonces le empieza a declarar palabra. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. O sea, esa palabra, ese espíritu en palabra entra en el hombre y empieza a trabajar y empieza a llenar ese disco duro de acuerdo a lo que debe de hacer y de acuerdo a lo que debe de trabajar, que es gobernar, reinar en la tierra, ¿sí? Es lo que tiene que hacer el hombre, y de esa manera lo hace. Lo mismo pasa con los animales, que te dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿sí? Adán tenía todo lo necesario, incluso el Espíritu Santo, aunque muchos no lo consideran así, el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que Jesús viene a restaurar lo que se había perdido y quiere restaurar al hombre a su gloria original. Ok, cuando dice la Biblia en 2 de Pedro 1:4, dice que por medio de las promesas de Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina es soltar la palabra, pero no son palabras vacías, sino palabra en el Espíritu, porque es lo que va a provocar el cambio, lo que va a crear lo que tú necesitas. Tenemos esa naturaleza divina. Esa naturaleza divina la tenía Adán en el principio. Entonces, Dios crea a los animales, pero de la misma manera casi como crea al hombre, o sea, están los muñequitos. Y entonces Dios le da la orden a Adán de que le dé nombre, y en la medida que Adán suelta la palabra, León, les va dando vida. O sea, los muñequitos se activan.
Así de la misma manera como Dios activó al hombre, el hombre activa a los animales. El hombre Adán. ¿Sí? Estaban hechos y ya, Sí, y ya como conforme Adán fue hablándole a cada uno, les fue dando vida. ¿Sí? Tenemos la misma naturaleza creadora y tenemos el Espíritu Santo. Porque te dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos vive en ustedes, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Así dice la palabra, ¿no? No sé si la traigo aquí. Déjenme ver. Creo que sí la traigo más adelante. Déjenme ver. Creo que sí traigo esa cita, pero no me acuerdo. Creo que es Romanos 8:11. Romanos 8:11. Es que la tengo más adelante, pero Romanos, para que quede bien grabada esta cita, Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o vive dentro de ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, vivificará también sus cuerpos mortales. ¿Qué significa vivificará? Dará vida. Entonces tú dices que no tenía yo vida antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Sí, pero no teníamos la vida activa de Dios en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios. Por eso Adán no iba a morir, porque el Espíritu Santo dentro de él estaba vivificando su cuerpo. Él muere cuando desobedece. La desobediencia trae muerte. Aún actualmente, la desobediencia trae muerte. Entonces, fíjate, tú tienes dentro de ti ese espíritu que da vida. O sea, el mismo Espíritu de Dios, estábamos hablando que Dios es espíritu, por eso dijo Jesús, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes, ¿sí o no? Así dice. Entonces, ¿Dios dónde vive? Dentro de mí. Por eso es que puedo hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Puedo hacerla, pero no las hago porque no lo creo. O sea, puedo hacer lo mismo que Dios hace. O sea, ustedes ven a un Moisés abriendo el mar rojo. Ustedes ven a un Josué deteniendo todo el universo cuando dice sol, detente en Gabaón y tú en el valle de Jal. Todo el universo se detiene. O sea, no tienes idea lo que es eso. O sea, abrir el mar rojo no es nada en comparación a lo que hizo Josué, de detener todo el universo por unas horas. O sea, imagínate, dice la Biblia, que si el ministerio de piedra fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu, que es en el que vivimos nosotros? Por eso dice la Biblia que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. O sea, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser con mucho mayor fuerza y con señales de poder de parte de nosotros, o sea, a través del Espíritu, más que en los tiempos pasados. Por eso Pablo decía, yo no vine a hablarles con palabras de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que irle a hablar a la gente con esas demostraciones de poder. La gente tiene que ver a los muertos levantarse, a los enfermos sanar, ¿sí? Y tienen que ver los milagros que muchos ya hemos visto, que los hemos visto esporádicamente, tendrían que ser algo no sobrenatural en nuestra vida, sino algo natural del Hijo de Dios. Sobrenatural para los incrédulos, pero natural para el Hijo de Dios, que es la manera que deberíamos de mover, pero nos está estorbando lo que tenemos aquí en la cabeza, que no dejamos mover al Espíritu de Dios. Eso que decía, ahorita que oímos la segunda de Corintios, dice que está en Cristo una criatura. Pero la nación de nuevo tenemos que ser, todos en la Biblia, los que nacieron de nuevo hicieron proezas, luego fueron reprogramados también ellos. O sea, otra vez volvieron a decir, reina, y ese es el trabajo hoy en día de las congregaciones,
tenemos que reprogramarnos y de alguna manera empezar a darle, suprimir o delete a las falsas enseñanzas. Por eso dice Pedro que fuimos rescatados de la vana enseñanza que recibimos de nuestros padres. Entonces esa enseñanza que recibimos de papá y mamá, que a su vez la recibieron de sus padres y así consecutivamente, tenemos que arrancar todos esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, sometiendo todo pensamiento en obediencia a la palabra de Dios. Sometiendo todo pensamiento. ¿Cuántos someten sus pensamientos a la obediencia de Dios? ¿Y cuántos dejan que esos pensamientos hagan nido en su cabeza? Esa es la diferencia entre una vida con poder en el Espíritu Santo y una vida sin poder. ¿Sí? Ok. Voy a regresar un poquito porque ya me había adelantado mucho. En Juan 20:22. ¿Cómo recibió a Adán el Espíritu? Le dio el soplo de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios a través de su soplo o de su exhalación o de su palabra. Ahora fíjense, Juan 20:22 dice, y sopló sobre ellos y les dijo, ¿reciban qué? El Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu? El de Dios. ¿A través de qué? Del soplo. El soplo. A través del soplo divino. ¿Se fijan? El soplo divino. El aliento de vida a través de la palabra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar. Cuando el hombre cae, es echado del paraíso, ¿se acuerdan? Y dice, y ahora morirás, etcétera, etcétera. Pero, también están dormidos, para que no se duerman. Pero, cuando el Espíritu de Dios elimina a toda carne de la tierra y solo deja a Noé y a su familia, cuando Noé baja del barco, ¿qué le dice Dios? ¿Se acuerdan? Le dice lo mismo. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. O sea, la misma bendición que le da a Adán, ahora se la da a Moisés, a Noé, cuando tiene que llenar y repoblar la tierra. ¿Sí? Ok. Juan 3:34. Dice, porque Él ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. Dios da abundantemente, que es algo, dice la Biblia que los pensamientos de Dios y los míos son totalmente diferentes. Yo tenía yo tuve un discípulo, me acuerdo, una vez estuve andando con él un tiempo y andábamos en su carro y siempre traía el marcador de la gasolina, que hasta parecía que él estaba empujando la flechita o ¿sí? Y siempre traía el tanque de la gasolina ¿cómo se llama? En la reserva. Y yo le dije, ¿por qué siempre lo traes en la reserva? O sea, digo, no, diario andas en el coche, de todos modos le tienes que poner gasolina, ¿por qué andarle jugando no, es que sí llego y no pasa nada? Y le dije, ¿lo sabes qué? Dios es abundante. Fíjate la mentalidad que a veces tenemos nosotros y la mentalidad que tiene Dios. Yo se lo dije una vez aquí. ¿Cuántos espermas se necesitan para fecundar un óvulo? Uno. Si yo hubiera sido Dios, digo, bueno, pues uno, otros 2 o 3 por si algo le pasa. ¿Verdad? Pero ¿sabes cuántos envía Dios? Como 50 millones de espermas, de espermatozoides en cada flujo.
50 millones para que uno. Dice, Dios da abundantemente. Nosotros tenemos mentalidades escasas, siempre andamos pichicateando todo. Y Dios siempre da en abundancia. Cuando Dios hizo sacar agua de la roca en el desierto, tenía que darle agua para ¿cuántas personas? 6 millones más sus animales, ¿no? Imagínate cuánta agua debía ser. ¿Y tú crees que no era como una llave que llegaban, ay, ahora tengo que voy a ir a la roca, le abro la llave y sal? ¿No? Yo creo que era un flujo constante que se hizo un río ahí. Durante 40 años la piedra arrojando agua, la piedra, para alimentar a 600 millones de gente más animales. Imagínate la abundancia de agua. Y no sé si han leído, en 1 Corintios 10 dice, y la roca que le seguía era Cristo mismo. Quiere decir que esa roca, no sé de qué tamaño sería, que estaba arrojando agua, se movía conforme se movía el pueblo. O sea, las cosas que Dios hace. Por eso Dios se asombra cuando envía a los 2 espías a recorrer la tierra y 10 llegan chillando porque hay gigantes y que no sé qué. Dios se enoja y les dice a Moisés, ¿hasta cuándo no me van a creer estos con tantos milagros, prodigios y maravillas que he hecho entre ustedes? ¿Hasta cuándo no me han de creer? Quiero hacerles una pregunta y levanten la mano. ¿Cuántos han visto algún milagro o más de un milagro de parte de Dios? Entonces, ¿por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos dudando si Dios va a pagar la renta? ¿Por qué seguimos dudando si Dios va a pagar la escuela? ¿Por qué seguimos dudando si... ¿Mande? La tarjeta o si somos sanos estamos dudando? ¿Mande? ¿Sí? ¿Por qué dudamos del amor de Dios, de las promesas de Dios? Cuando dudas de las promesas de Dios, le estás diciendo a Dios mentiroso. Estás diciendo, no es cierto. Ok. Vamos a ver. En esta primera parte vamos a ver el concepto de persona de Dios. En el lenguaje cotidiano la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Eso es una persona. Una persona es una persona que tiene el poder de raciocinio, o sea, razona, tiene conciencia sobre sí mismo y cuenta con una identidad propia. Entonces, si estamos hablando del Espíritu Santo, es una persona que razona, que posee conciencia sobre sí mismo y tiene una identidad propia. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo no nos referimos a la fuerza. El Espíritu Santo, por ejemplo, es diferente a la electricidad, que no es de naturaleza personal. Esta es una perspectiva muy importante porque a menudo el Espíritu Santo se concibe como un poder, o hay gente que lo concibe como poder, como el poder de Dios. Sí dice la Biblia, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el poder, es una persona con poder, que es diferente. Y ese poder está a nuestra disposición, no como un gato de nosotros. Y eso sí lo quiero dejar bien claro, porque a veces tratamos a Dios como gato, y es al revés. Nosotros somos los gatos. Porque a veces Dios sana aquello, Dios hace esto, Dios hace aquello. ¿Sí o no? Cuando le preguntamos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Él es el que manda, o debería de ser, ¿no? El que manda sobre nuestras vidas. Y nosotros queremos mandarle a Él como si fuera algo o una cosa que recibimos. Y no recibimos una cosa. Recibimos un compañero, recibimos un consolador. ¿Sí? Una persona que está con nosotros todo el tiempo. Él es poderoso, pero es una persona. Si pensamos en Él solamente como un poder, entonces se convierte en algo que queremos tener y usar. Pero debido a que Él es una persona, Él es quien nos quiere tener y quien quiere usarnos para la gloria de Cristo. ¿Sí se entiende? El Espíritu Santo también es personal.
porque tiene un nombre que Jesús mencionó en Juan 14:16, cuando dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Hay dos importantes ideas respecto al uso de la palabra otro y consolador, o paracleto, ¿sí? En el idioma griego, en los tiempos de Jesús, había dos palabras para otro. Una se refería a otro de diferente clase, algo completamente diferente de lo que se describió primero, y la otra palabra se usaba para describir otro de la misma clase. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo como consolador, les dijo: les enviaré a otro como yo, o sea, a una persona de la misma clase que yo, no alguien diferente a mí, sino otro como yo. Jesús prometió otro paracleto, que literalmente significa aquel que va al lado para ayudar, ¿sí? O sea, está para ayudarnos, no para obedecernos. Hay 4 componentes esenciales de la personalidad: intelecto, sentimientos, voluntad y acciones. Todos estos se usan para distinguir al Espíritu Santo o describir al Espíritu Santo. Cuando hablamos de intelecto, vamos a 1 Corintios 2:11. Dice, Pablo afirma: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Es necesario ser persona para conocer los pensamientos, ¿no? Tener intelecto para tener conocimiento. Si no tienes intelecto, no puedes tener conocimiento. Dice, pero el Espíritu Santo es el ser viviente que tiene acceso a los pensamientos de Dios, aún a las cosas más profundas de Dios. Romanos 8:27 dice que el Espíritu Santo también tiene acceso a nuestra vida. Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo también es el que hace como ese puente. Si hablamos de sumo pontífice o puente máximo, ¿qué es lo que quiere decir? Es el Espíritu Santo o Jesús, que es el puente entre Dios y nosotros, ¿sí? Tiene sentimientos, Efesios 4:30. En Efesios 4:30, en la versión Dios hablaba y dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando una persona daña a otra, generalmente lo hace a través de sus sentimientos, ¿no? O sea, sí puede haber algún golpe o algo, pero los daños más permanentes son a través de las palabras. De hecho, ayer veíamos con los jóvenes una cita de Santiago 3, ¿se acuerdan? Todos ofendemos de muchas maneras. Si alguien ofende es porque es varón perfecto. Entonces nos estamos lastimando muchas veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también lastimamos a Dios. Si dice que entristecemos a Dios, quiere decir que lo estamos lastimando. No físicamente, pero sí emocionalmente. Por eso dice: no entristezcan al Espíritu Santo, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Eso es bien interesante. ¿De quién eres propiedad? De Dios. O sea, te voy a decir algo bien interesante: no te perteneces. ¿Mande? Tienes dueño. Y nos manejamos como si fuéramos nuestros propios dueños, pero no. Dios es nuestro dueño ahora. Dice, con el que nosotros hemos sido sellados para distinguirnos. O sea, aquí habla algo bien interesante. Nos distingue. Hay algo que nos distingue de las demás personas. Aquellos de quien son propiedad. Entonces hay una distinción, hay una diferencia entre la gente que no ha recibido a Dios y nosotros. Ellos tienen otro dueño, ellos tienen otro padre. Que hasta Jesús les dijo: ustedes son hijos de sus padres, ¿se acuerdan? El diablo. Ok. Pablo advirtió a los cristianos de que cuando fueran tentados a obrar y hablar como el mundo, no se dieran porque contristarían al Espíritu Santo. O sea, nosotros somos una nueva clase de criatura. Cuando dice el que está en Cristo es una nueva criatura diferente a la que ya fue. Y una criatura diferente habla diferente y se comporta diferente.
¿Cuántos dicen amén? Porque si no, entonces sería la misma criatura, ¿no? Somos nuevas criaturas de Cristo. Y así debemos comportarnos como una criatura diferente. Dice, cuando somos tentados a escuchar o usar un lenguaje que no complace a Cristo, de inmediato sentimos que hay alguien en nuestra vida que no aprueba lo que estamos sucediendo. Antes hacías, te emborrachabas, hacías lo que se te daba la gana y ni sentías nada, pero ahora haces algo malo y luego te sientes mal, ¿no? ¿Sí? Es el Espíritu Santo diciendo, ¿sabes qué? Se contrista el Espíritu de Dios y de alguna manera nos lo hace saber, nos sentimos mal, porque sabemos que le estamos quedando mal a Dios. ¿Sí o no? Ok. El Espíritu Santo tiene voluntad, 1 Corintios 12:11. En 1 Corintios 12:11 dice, da dones a cada uno conforme a su voluntad. Todos tenemos dones de parte de Dios. Y Dios lo dio como a Él le dio la gana en nuestras vidas. ¿Sí? Hay veces que no estamos conformes con lo que nos dio. Pero lo que nos dio tiene que ver conforme a nuestra capacidad. Los dones que te dio están de acuerdo para que desarrolles la capacidad que Dios te dio. En el libro que estoy leyendo hay una frase que se me quedó muy grabada que dice, tú eres más grande de lo que crees. Eres más grande por dentro que por fuera. Tienes que aprender a ver lo que Dios ve y no lo que ven tus ojos. O lo que el diablo te ha querido enseñar de ti. ¿Sí? Tienes que aprender que eres una nueva criatura. A través de la maravillosa obra del Espíritu Santo recibimos los dones que pone en el cuerpo de Cristo y también la asignación de su responsabilidad en el cuerpo. También hablábamos de acciones, o sea, acciona, obra de acuerdo a su propia voluntad. Hay una larga lista de pasajes bíblicos que hablan acerca de las obras del Espíritu Santo. Él habla, en Hechos 3:2 dice, el Espíritu fue el iniciador del primer viaje misionero en la iglesia, cuando dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Cuando estaban orando, el Espíritu Santo dijo, apártenme. Él habla y da órdenes, ¿sí? O sea, no fue una sugerencia, apártenme a fulano y a mengano para la obra misionera. ¿Sí? Él testifica también, respecto a Jesús. La función del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor viviente. Nos enseña, Él enseña lo que Jesús enseñó. Él trae a nuestro pensamiento las cosas que el Señor nos ha comunicado. Por eso dijo Jesús, no se preocupen qué han de decir en aquella hora. El Espíritu Santo que tienes dentro de ti te va a decir que tienes que hablar en aquel momento. Por eso a veces vas con una persona y dices, ching, ¿qué le voy a decir? Pero estando en el momento, no sé si te ha pasado, empiezas a hablar y tú dices, yo ni sé por qué le estoy hablando de esto, pero era exactamente lo que esa persona necesitaba. Porque el Espíritu Santo sabe y el Espíritu Santo está dentro de ti. Solo tenemos que dejarlo actuar. Su papel principal como maestro es vivificar la persona de Cristo en nuestras vidas. Él convence, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Intercede por nosotros, el Espíritu es nuestro intercesor. Él nos guía a toda verdad, Él dirige nuestros pasos. Así hizo el Espíritu con Pablo, Silas y Timoteo cuando quisieron ir a Asia y que el Espíritu Santo no los dejó ir, ¿se acuerdan? Ellos ya tenían programados ir a predicar a cierto lado y el Espíritu Santo dijo, no, vete a otro lado. No los dejó ir. Él revela la palabra de Dios. Esto es bien interesante. ¿Se acuerdan cuando Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿qué han oído ustedes que habla la gente acerca de mí? No, pues que eres no sé, Elías o... ¿Qué dijiste? ¿Dijiste Elías? El Mesías lo revela como, esa es la revelación de parte del Espíritu. Pero la gente pensaba que era alguno de los profetas o que era Elías. Y entonces Jesús le pregunta ya directamente a los apóstoles, ¿y ustedes
¿quién creen o quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que tuvo Pedro fue una revelación de parte de Dios. O sea, cuando tú entiendes, cuando tú lees la palabra y entiendes lo que Dios está hablando a tu vida, a eso le llamamos una revelación por parte del Espíritu de Dios en tu vida. Porque hay gente que lee y no entiende, pero cuando lees y entiendes es que se te fue revelada. Por eso dice también la Biblia que las palabras son espíritu y son vida. Y yo les decía, no sé si fue ayer o fue el miércoles, que a veces podemos oír la misma palabra varias veces y de repente ya la oímos 10 veces y la onceava la oímos y da un significado totalmente nuevo a nuestras vidas, una revelación nueva de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios es la revelación de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Si no tienes esa revelación, de nada te sirve. Por eso mucha gente no la entiende. Es que la Biblia ya pasó de moda. No puede pasar de moda, porque la palabra es espíritu y es vida, y el espíritu está vivo, ¿sí? Y actúa y obra también según los tiempos. El Espíritu Santo está obrando hoy de una manera diferente a la que obró hace 10 años, 100 años, 200 años, 500 años o 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es el que regenera también nuestros cuerpos, ya lo leímos. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Está hablando de la obra vivificadora de Dios en nuestras propias vidas. El Espíritu Santo es el que nos da también la fuerza y el poder. De hecho, veíamos ahora en el... ¿No han traído los discos? ¿No? ¿Ya los tienen acá? ¿O? Sí, bueno, nosotros los pasamos porque sí sería bueno que lo vieran. Por ejemplo, en el Congreso de Varones estaba hablando uno de los pastores y hablaba que cuando dice que él habla de las operaciones del Espíritu Santo, la palabra operaciones en el griego es energema, y energema se traduce como energía. Entonces está hablando que Dios es el que da la energía para trabajar en su obra. Y algo bien interesante que mencionaba este pastor es que esa palabra energema también la usa el diablo. O sea que el diablo también da energía para trabajar. Entonces, de hecho nos preguntaba, dice, ¿tú para quién estás trabajando? Y entonces, para Dios. Dice, bueno, si la energía la estás usando para la obra de Dios, estás trabajando para Dios. Pero si la estás usando para otra cosa, que no sea para la obra de Dios, entonces no es Dios el que te está energizando en ese momento, por eso es el espíritu del diablo. Y ya te decía, si tú ves un papel tirado en la congre, lo llevaba algo muy sencillo, y tú no lo levantas porque tú no lo tiraste, ¿para quién estás trabajando? ¿Para Dios o para el diablo? O si eres el que lo tiras. Y luego les pregunté a algunos, ¿cuánta gente han traído a la iglesia? Cuando traes gente a la iglesia, estás trabajando para Dios. Y luego nos preguntó, ¿verdad? ¿A cuánta gente has corrido de la iglesia? Entonces, cuando estás corriendo gente de la iglesia, ¿para quién estás trabajando? Está fuerte, ¿no? Bueno, ahí se las dejo de tarea para que me mediten un poco y que el Espíritu Santo les revele a cada uno en lo personal. Hija, ¿cuánto tiempo llevo? Primera de Corintios 2:4. No, perdón. Hechos 1:8. El Espíritu Santo es el que nos da poder para hacer la obra de Dios. Fíjate, aquí hay algo bien interesante. Vamos a leer Hechos 1:8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, estoy en la versión Dios habla hoy.
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán el poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿tendrán poder para qué? Para testificar, para dar testimonio, para hacer la obra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no se te fue dado para hacer una obra diferente a la obra de Dios. ¿Sí me explico? No es para que hagas lo que se te dé la gana. Es tu ayuda para extender el reino. Lo extiendes a través de la predicación, a través de palabra, a través de sanar a los enfermos, de levantar muertos, de hacer la obra de Dios. A través de tu mismo comportamiento. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tu comportamiento es diferente al de afuera, y la gente de afuera ve y dice, este se comporta de una manera diferente. Y eso es una manera también de testificar de Cristo, ¿sí o no? De hecho hablábamos de eso la semana pasada. 1 Corintios 2:4 dice, y cuando les hablé, dice Pablo, y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. O sea, tienes que estar convencido de que cuando vas a predicar, el Espíritu Santo está contigo. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Si Dios te está mandando a hacer algo, todos los recursos que tú necesitas están a tu disposición para sanar, para levantar muertos, inclusive recursos monetarios. La sabiduría para saber de dónde sacar dinero en un momento preciso para recibirlo. Como cuando le vinieron a cobrar los impuestos a Jesús, ¿no? Que le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Vete y el primer pez que saques, ahí va a traer una moneda de oro y con eso vas a pagar mis impuestos y los tuyos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, son cosas en las que nos deberíamos de mover nosotros. Entonces, no tengo dinero, pues tienes el Espíritu Santo. Y si necesitas algún recurso o algo, Dios te va a decir de dónde lo saques, cómo lo consigas o en dónde lo vas a recibir. ¿Me explico? Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, me ha ungido para, fíjate lo que dice, el Espíritu Santo está, aquí está hablando Jesús, pero ahora somos nosotros, déjame decirte de otra manera, somos un cuerpo en Cristo, un solo cuerpo, la cabeza es Jesús, ¿sí? Estamos conectados por el Espíritu, por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para hacer cierto trabajo. Lo que te quiero decir es que ahora, en este momento, el Espíritu Santo está sobre mí y el Espíritu Santo me ha ungido para hacer el mismo trabajo que Jesús hizo. El Espíritu, lo voy a personalizar. El Espíritu del Señor o el Espíritu Santo está sobre Miguelito porque le ha consagrado o le ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, le ha enviado o me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo está ahora sobre mí y me ha enviado a hacer la obra. El Espíritu Santo está sobre Manuel, sobre Héctor, ¿sí? Sobre Checo, sobre Jehová, sobre cada uno de nosotros, sobre Patti, sobre Yadira, sobre Olga, para hacer la obra. Ahora el Espíritu Santo está sobre ti y puedes hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Pero si nunca, fíjate, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que quiere decir provisión? La provisión la da el Espíritu Santo.
Provisión significa recursos para la visión. Nosotros estamos esperando tener los recursos para hacer algo. Si tuviera esto, entonces haría esto. Pero en Dios es diferente. Haces la obra y los recursos llegan. O sea, no vas a sentir el poder de Dios para sanar hasta que estés con un enfermo y pongas las manos sobre él. ¿Sí me explico? Así pasa con todo en Dios. En el momento que te dispones a hacer algo, los recursos llegan. Porque el Espíritu Santo ya está sobre ti. Y cuando dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, en otra traducción dice, en todo o para todo tengo recursos en Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no siempre estamos en Cristo. A veces estamos haciendo la obra del enemigo. Bueno, me voy a parar aquí, creo que tenemos ya algo en que